Escuchas a La Informante, el podcast de la neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Hola a todas, todos quienes están escuchando este podcast. Estamos en La Informante, el podcast de la neta. En este capítulo nos reunimos a conversar sobre el derecho al cuidado. Ha sido un tema que ha estado las últimas semanas igual en el debate, ya que se habló en la cuenta pública, se ingresó al proyecto de Sistema Nacional de Cuidados y bueno, también sabemos que es un tema que lleva años levantándose como una demanda también. Así que para este episodio me acompañan dos grandes invitadas. Por un lado estamos con Daniela López. Ella es asesora en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, encargada de género y también del tema de cuidados. Bienvenida. Gracias por la invitación. Y por otro lado me acompaña Paula Miranda. Ella es profesora de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y también es investigadora del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICARE. Bienvenida. Muchas gracias, Luna. Bueno, entonces me gustaría partir un poco como que pudiésemos definir qué es el derecho al cuidado y por qué es una necesidad actualmente en nuestro país o a nivel mundial, como quisieran abordar. ¿Cualquiera? Sí, como quieran partir después. Sí. El derecho al cuidado ha tenido una evaluación súper importante asociada precisamente a los cambios sociodemográficos que estamos viviendo a nivel internacional, pero en particular como una necesidad humana básica. Como cualquier persona ha necesitado cuidados en algún momento de su vida y quizás la mayoría ya cuidamos o nos va a tocar cuidar en algún momento. El cuidado nos constituye como humanos, como personas en general. Y lo que va aportando el proyecto de ley acá tiene que ver con un trabajo bastante arduo que ha significado a nivel latinoamericano, a nivel europeo, a nivel asiático, etcétera. Todos aquellos que han ido avanzando desde política a subsistemas, diferentes tipos de expresiones, la cual se hace cargo de que el cuidado es un derecho humano universal, porque es una necesidad transversal, independiente incluso de la situación socioeconómica de una familia, y que tiene una triple dimensión, que es derecho a cuidar, derecho a ser cuidado o cuidada y derecho al autocuidado. Esas tres dimensiones, que es la triple dimensión del derecho al cuidado, es lo que constituye, por un lado, que nosotros podamos hablar de que el Estado debe proveerse de garantizar un derecho universal a la población durante el enfoque de vida y que ese derecho actualmente no ha sido proveído de manera pública, no ha sido una responsabilidad principal pública ni articulada en la sociedad, sino que se ha llevado principalmente por arreglo interno en la familia, en los cuales tenemos ya las cifras que la mayoría son mujeres, incluso niñas también, haciéndose cargo de esto. Eso no significa que no existan otras personas en el cuidado, por supuesto que sí, pero las cifras son súper determinantes acerca de quienes asumen principalmente con su labor el cuidado. Y por otro lado, que es una actividad, que es un trabajo que requiere tiempo, que requiere horas, que impide ingresar al mercado laboral por completo, que impide ingresar a media jornada, que no te permite generar muchas veces proyectos propios de vida. Y al ser tiempo es un trabajo, por tanto una actividad que aporta a la economía. Y ahí, bueno, organizaciones feministas muy importantes, instituciones, universidades, MICARE también, en muchos aspectos han resaltado la importancia, una a través de la encuesta del uso del tiempo, dos a través de los estudios y tres a través también de lo que aporta al Producto Interno Bruto. Podría como ir generando eso, creo que son como ideas principales, pero diría que es un derecho de carácter universal y por otro lado un trabajo que aporta al modelo de desarrollo del país. Yo creo que es importante pensar que el cuidado en todas sus dimensiones, como lo ha dicho Daniela, permite la sostenibilidad de la vida. Y yo creo que ese es una parte fundamental de la definición de cuidado, porque aunque uno no lo piense, uno de los grandes problemas ha sido definir cuidado. Uh-huh. Y no hemos estado exentos de tener muchas definiciones acerca de qué es lo que es el cuidado. Y yo creo que este es el primer esfuerzo donde se llega a una definición de cuidado en donde estamos la mayoría de acuerdo, que eso ha sido difícil. Uh-huh. Y además ha sido difícil al no tener una definición acerca del cuidado.
uno no puede entender qué es lo que va dentro de ese proyecto de ley. Entonces yo creo que aquí hay un esfuerzo importante por avanzar en varias dimensiones. La primera, en una definición de cuidado, y la segunda, como bien dice Daniela, en llegar a una garantía respecto de un derecho. Y ahí es donde quizás tenemos la parte más polémica, que tiene que ver que cómo el Estado garantiza un derecho en un sistema que está compuesto por otros sistemas que tienen muchas dificultades para garantizar los derechos que les son propios. Y yo creo que esa es una parte medular de este proyecto de ley. Y una gran pregunta también. Me imagino porque es un problema o quizás una temática que atraviesa toda la sociedad, como mencionabas tú también, como en algún momento fuimos cuidados, en algún momento probablemente vamos a cuidar o vamos a necesitar ser cuidados. Sin duda, pero de hecho es que estoy encuentro que es muy positivo poder hacerse esa pregunta, porque de hecho una de las cosas, es verdad que ha costado mucho definir cuidado, entonces incluso cuando uno quiere hablarlo más en términos de sociedad, más comúnmente, me ha pasado mucho que, no sé, les traje este regalito para que lo tengan. Muchas gracias. De los diálogos de Hablemos de Cuidado que hicimos, fueron lo más participativo hasta el momento del gobierno, más de 12.600 personas, lo cual si piensas muy importante porque la mayoría son cuidadoras, por tanto pobreza de tiempo, o personas que requieren cuidado, que tienen dificultades de poder desplazarse. Entonces Chile quiere discutir de esto, la sociedad quiere discutir de eso. Entonces lo primero complejo es decir, muchas veces me ha tocado que me dicen, yo no sabía que era cuidadora, ahora recién entiendo que soy cuidadora. Cuando uno habla en lo cotidiano de lo que es criar, de lo que es bañar, de lo que es alimentar, de lo que es vestir, de lo que es la enfermedad, etcétera, va dándole cara al cuidado. Pero por otra parte, ¿cómo el Estado se hace cargo? Y hay un gran debate a nivel internacional. Nosotros nunca tenemos que olvidarnos que Chile tiene un carácter de un Estado subsidiario, lo cual efectivamente hace que los otros sistemas, el cuidado en general va a seguir los estándares internacionales, por tanto ingresa como un pilar de la protección social, pero ya tiene salud, tiene pensiones y tiene educación, que tienen sus virtudes y tienen sus altas falencias también en la posibilidad de garantizarse. Lo que nosotros hemos ahí elaborado, estudiado mucho en el sentido de poder abrir una puerta a garantizar un derecho universal, es poder en ese sentido mirar nuestro sistema de protección social. La mayoría de los programas que hoy en día entrega, y en eso conozco muy bien el estudio de Micaela y encuentro que es un tremendo aporte, la mayoría que uno mira lo que está asociado al Ministerio de Desarrollo Social, que son servicios Senama, Senadis, etcétera, están marcados por la calificación socioeconómica, que esto casi todo el mundo debe conocer, que es el registro social de hogar, que ha tenido nombres distintos anteriormente. ¿Qué significa? Que al final la gente tiene que postular, cumplir ciertos requisitos para poder acceder. Eso ya nos quita la posibilidad de un derecho, porque el derecho de por sí debe ser una garantía universal. Más allá del nivel social. Tal cual. Entonces la primera pregunta fue, ¿cómo avanzamos a garantizar una garantía universal, ya sea progresiva, que eso al final tiene que ir viendo cómo se van dotando los estados de su posibilidad de financiamiento, pero que se avance de manera universal. Y hay buenas políticas públicas anteriores que demuestran que es posible, pero hay que jugar un camino alternativo. Y por ejemplo, miramos mucho el origen del Chile Crece Contigo, en el primer gobierno de la expresidenta Bachelet. Ella logra que la protección a la infancia, integrar a la infancia del recién nacido, toda persona que fuera a la salud pública iba a poder acceder a eso. Y ya en eso otorga una garantía universal que se diferencia del resto de las políticas de la protección social marcadas por el registro social del hogar. Ese espíritu que se abre en un momento el que funda el proyecto de ley, y por eso el objeto del sistema dice que la causal es la dependencia en sus diferentes grados y no la calificación socioeconómica. Y eso ya es un esfuerzo gigante, de manera progresiva. ¿Cuál es la promesa que el presidente nos ha dicho en la cuenta pública? Es avanzar en lo que hoy en día son las poblaciones más urgentes, que impactan en las cifras generales de pobreza, que tienen que ver con la dependencia severa y sus cuidadores y cuidadores, la mayoría cuidadoras no remuneradas. Entonces ahí es indisociable pensar el cuidado, la feminización del cuidado y la pobreza en Chile. En ese contexto, el gobierno prioriza, más no excluye. El objeto es seguir el ejemplo de esas políticas públicas. La protección de la infancia partió primero por cortes de edad, no por calificación socioeconómica. Entonces partía la primera cobertura de 0 a 2 años, después de 0 a 3 años. Nosotros buscamos ocupar esa experiencia, tomar lo bueno, lo malo, lo que es perfectible, pero el espíritu de universalidad, e ir proveyendo por dependencia. Entonces primero dependencia severa, después dependencia moderada, y así vamos avanzando. Ese es el espíritu del proyecto de ley, lo cual significa discutir también
modalidades de financiamiento progresivo. Yo creo que ahí, quizás ahí es donde nosotros tenemos alguna diferencia, porque nosotros decimos que más allá de la dependencia que genera el cuidado, existe el estado del cuidado para la sostenibilidad de la vida visto desde la perspectiva de un derecho. Por lo tanto, si tú lo garantizas como derecho, no podría tener cabida la dependencia en sí misma, no sé si me entiendes, sino que más bien cómo garantizas el derecho. En Chile, que no pasa lo mismo en otros países, el cuidado no está garantizado constitucionalmente, sino que está garantizado como una garantía que nosotros podríamos comparar así como el auge. ¿Y qué le pasa a esas cosas que tienen, a esas propuestas? Tienen el problema de la exigibilidad. Entonces, ¿cómo tú exiges, por ejemplo, este derecho si el derecho es progresivo? Si el derecho está asociado al registro de hogares, o está asociado a la dependencia. No sé si me entienden. Entonces, cuando creamos esta promesa de un sistema nacional de cuidado, se abre una expectativa también respecto de lo que tenemos. Y hoy día lo que tiene el Sistema Nacional de Cuidado es que ha tomado toda la oferta que estaba disgregada, ¿cierto? Y la ordenó, que fue una propuesta que se hizo hace mucho tiempo, es ordenar la oferta. En segunda instancia, lo que hizo fue poder ampliar territorialmente, que es lo que nosotros conocemos como los servicios locales de ayuda al cuidado, ampliarlo al 40%. Que igual todavía ni siquiera le llega a todos los municipios. Territorialmente no está presente en todos los municipios. Entonces está muy en pañales todavía esa exigibilidad. Entonces yo entiendo lo que dice Daniela del espíritu, pero pareciera ser que cuando uno instala una legislación sobre un sistema, tiene una expectativa que tiene que ver con cómo va a operar el sistema. Y el proyecto de ley trae, yo creo, varias cosas interesantes que es bueno discutirla. Trae por una parte la creación de una secretaría, porque como este es un proyecto interministerial que trae a vivienda, que trae a salud, que trae a educación, entonces trae una secretaría que se instala en el Ministerio de Desarrollo Social, y ahí ya empiezan como las primeras dificultades, porque son ministerios que tienen una carga muy grande con presupuestos muy acotados. O sea, ya ahí hay una discusión grande. Pero también trae pensiones, trae la expansión de la PGU en términos de las personas que cuidan. Entonces son proyectos de miles de millones, muy interrelacionados, con un avance que quizás, imagínense, esto empezamos a discutir el Sistema Nacional de Cuidado en el 2014, llevamos 10 años, y la operación del sistema quizás le va a llevar 10 años más. Y como bien decíamos, no tan solo los cambios demográficos y sociales, sino las necesidades, por ejemplo, hoy día de que las personas, por ejemplo, en pandemia, tantas mujeres que salieron del mercado laboral no volvieron. Sí. Tantos niños que salieron de los jardines infantiles no volvieron. Entonces hay más mujeres cuidadas. Entonces tenemos una dificultad en términos de la velocidad que vamos y entendiendo que tenemos recursos limitados. Entonces, ¿cómo hacemos que un derecho se pueda financiar de una manera de mejor forma, cuando estamos escuchando todas las discusiones que estamos escuchando hoy día? Que el CAE, que un montón de otras políticas que necesitan ser financiadas. Pero esta es una política en donde el trabajo no remunerado representa el 25% del PIB. O sea, aquí estamos hablando y se está pensando invertir el 0,03. Entonces tenemos un desbalance que yo creo que hay que mirar. Yo creo que encuentro muy, muy genial y muy positivo como que se empieza a socializar el contenido del proyecto de ley. Eso lo encuentro ya algo muy, muy, muy genial. Lo primero es como hacer una diferenciación entre el sistema y el derecho. El derecho en sí, cuando tiene la triple dimensión, lo que busca es que efectivamente, ojalá todos nosotros, toda la sociedad, no se mire como una persona dependiente. Los objetivos de los sistemas son la prevención a la dependencia para la mantención de la autonomía y la autovalencia, reconociendo la interrelación del cuidado, como aquí bien señalaba, el cuidado es, yo te hago un cuidado directo, por ejemplo, te cuido, estás enferma, eres un niño, te visto, etc. O también gestiono el cuidado, que es como yo tengo que salir, comprar, ir a la farmacia, tener comida todos los días,
condiciones para ejercer el cuidado. Lo que busca el derecho al cuidado, Chile, y ahí estoy muy de acuerdo, Chile no tiene un reconocimiento constitucional del cuidado, y ojo que la mayoría de los sistemas a nivel internacional tampoco. Hace muy poco se ingresó una solicitud por parte del país vecino, Argentina, a la Corte Interamericana para una opinión consultiva a la Corte Interamericana que nos pueda decir qué entiende por el derecho al cuidado. O sea, Chile sí efectivamente sería un país pionero en ir avanzando por lo menos en legislación nacional en torno al reconocimiento del derecho al cuidado. Actualmente lo tenemos digregado y atomizado por temáticas, pero no en nivel general que nos diga esto es el derecho al cuidado y por tanto así se van a armar todas nuestras normativas y el derecho familiar lo va a entender así y el derecho laboral lo va a entender así, etc. Eso ya es un avance. ¿Y por qué hago esa diferencia? Porque la idea es que nosotros nos podamos pensar en una reivindicación muy importante de lo que significa el derecho a la autonomía. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, todas las políticas de conciliación laboral, de autonomía económica, de apoyo, por ejemplo, las personas con discapacidad han avanzado mucho en eso, en que no el hecho de que yo tenga discapacidad inmediatamente soy una persona dependiente. O sea, hay una discusión es muy interesante, las personas mayores que también a nosotros nos señalan, yo me quiero pensar en la máxima autonomía y autovalencia posible antes de pensarme como una persona dependiente funcional. Entonces, lo que busca el derecho al cuidado es el Estado chileno tiene que garantizar diferentes tipos de política a nivel de todo el Estado para que yo pueda tener una sociedad del cuidado. ¿Qué significa? Me pueda mover. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, el transporte. El acceso al transporte, el que yo pueda tener calles para una silla de ruedas, el que pueda tener para que pase un coche, el que tenga consideración de los trayectos entre mi trabajo y donde está el colegio de los niños. Por otro lado, las políticas laborales a través de la conciliación laboral y personal, las políticas de vivienda, en mi casa entra una silla de ruedas, etc. O sea, es pensar a todos los ministerios bajo lineamiento en lo cual nosotros podamos ejercer el cuidado como bienestar. Pero pasa que en algún momento de la vida, por diferentes temas, caemos en situaciones de dependencia. Ya sea por motivos de salud, la enfermedad es un momento muy importante, ya sea porque la discapacidad produce una dependencia funcional, ya sea porque soy niño y niña adolescente muy pequeñito todavía, diría más niño y niña antes que adolescente, pero también tenemos todo lo que son las dependencias asociadas a neurodivergencias, todo lo que ha ido pasando a través de las organizaciones de madre, etcétera, que nos demandan diferentes tipos de políticas de cuidado. Es que también tenemos dependencia asociada a la autonomía progresiva. Entonces, cuando hay una dependencia, el Estado ingresa distinto. El Estado tiene que otorgar garantías en las cuales yo tenga el derecho al cuidado y que la persona que cuida no signifique un sacrificio, no signifique una pérdida, no signifique la no posibilidad de tener condiciones de vida propia y un proyecto de vida propio. Y por eso a nivel internacional, las políticas de cuidado se diferencian del derecho estructural del cuidado y los cuidados son o a la dependencia. Por ejemplo, tenemos en diferentes países que hay algunos que están asociados principalmente a la población más adulta por el envejecimiento poblacional, son a la dependencia funcional. Otros incluyen infancia y incluyen poblaciones por completo, pero están hechas para que el Estado ingrese de otra manera. Es decir, tú necesitas un cuidado directo, yo voy a ir a tu casa a dar cuidados domiciliarios. Si se necesitan residencias, voy a tener residencias. Si necesito servicios de cuidado infantil, voy a tener cuidado infantil. Entonces es distinto el nivel de necesidad que tienes. Si yo tengo algo que depende de mi cotidianidad para poder moverme en mi actividad cotidiana, el Estado tiene que ingresar para poder asegurarme eso y que la persona que cuide también tenga las mejores condiciones. ¿Por qué hacemos esa diferenciación? Porque si no, no tenemos la posibilidad de pensar la diversidad de políticas de Estado en el derecho al cuidado y otra, que es lo que provee el sistema. Y el sistema a nivel interministerial va a proveer servicios de cuidado desde la infancia a la vejez, que son directos en sus diferentes expresiones, sociales, comunitarios, residencia, domiciliarios, etc. Y por otro lado, va a proveer condiciones que tienen que ver con lo que entrega los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, certificaciones laborales, ingreso, políticas de conciliación, Ministerio de Vivienda, etc. Entonces, esa diferenciación es muy importante para entender la política pública. Y acá, también una novedad que este día terminado en Chile, si uno mira, la mayoría de los sistemas son sistemas de cuidado. El sistema chileno es un sistema de apoyos y cuidado. ¿Por qué es un sistema de apoyos y cuidado? Y tiene que ver con poblaciones objetivo muy importantes del sistema asociadas a la reivindicación de autonomía y autovalencia, particularmente las personas mayores y las personas con discapacidad y sus cuidadores y cuidadoras,
que lo que más nos han pedido primero es, por ejemplo, yo puedo estar teniendo una dependencia leve y en verdad necesito un bastón y no necesito una cuidadora de manera directa o un cuidador. Entonces los apoyos vienen a mantener la prevención de tu dependencia de manera directa para promover la autonomía antes de pensarnos en una dependencia funcional. Creo que esas diferenciaciones son importantes porque nos permiten pensar de esa manera efectiva el presupuesto, porque una secretaría que pueda articular de manera efectiva, porque hoy en día la coordinación interministerial no son efectivas, necesitamos instituciones que piensen, que planifiquen a corto, mediano y largo plazo, que puedan reestructurar, que puedan tomar decisiones. Acá hay duplicidad de programa, acá los recursos no se están tomando de manera eficiente, acá tenemos que generar unificación y no fraccionamiento en la atención, etcétera. Pensar ese nivel es pensar eficiencia de los recursos, es pensar una modernización del Estado y es pensar un sistema que se pueda construir. No hay sistema en Chile que se haya construido de aquí a 5 años. Uno mira el sistema de salud y va a ver que son mucho más de 50 años de las discusiones que se hicieron. Acá Chile se prepara a un debate societal, que significa los cambios sociodemográficos y cómo nosotros vamos construyendo un sistema que va a tener que empezar a dotarse y va a tener que empezar a interrogar al Estado actual y va a tener que empezar a rearmarse. Pero perdón que te interrumpa, Daniela, pero ahí se pierde, si uno se empieza a centrar en la dependencia, se pierde la definición del cuidado. No, pues porque acabo de decir que es Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Por eso te digo, pero si estamos pensando en la dependencia, se pierde la sostenibilidad de la vida, el derecho de los cuidadores y de los cuidados. ¿Cómo ese foco se hace? Entonces, ahí es donde, por eso que cuando dijimos que nos costó tanto llegar a una definición, es justamente por eso. Porque si volvemos a centrarnos en la dependencia, en el grado de dependencia, se pierde el foco en que se necesitan muchos ser cuidados y otros son cuidadores, ambos con variadas dificultades y variadas demandas. Y entonces si el foco se vuelve a la dependencia, el grado de dependencia, ¿qué le pasó al sistema español? El sistema español vino de esa conversación, se centró en el grado de dependencia y después retrocedió porque se dio cuenta que la política empezó a enfocarse en los apoyos y en las ayudas y en la priorización de la dependencia. Entonces, a eso es lo que yo me refiero cuando hacemos, si la definición no permea qué es lo que hace la ley, pasa esto otro, en que existe ese... Pero porque los cuidadores ingresan como titulares directos. Por eso te digo, pero son parte del sistema. Sí, son parte del sistema. Son parte del sistema y son parte del derecho. Claro. Son ambos. Sí. Dejemos esa pregunta hasta aquí para poder hacer la pausa. Bueno, estuvimos conversando, ya nos saltamos un paso a hablar al tiro del Sistema Nacional de Cuidados, del proyecto que está siendo discutido, pero a mí me gustaría que pudiésemos hablar un poco más de algo que comentaban las dos, que era respecto a la feminización de los cuidados, el que la familia también se haga cargo de los cuidados y cómo esta situación, el ser cuidadoras, afecta a las mujeres o a las personas que cuidan en su salud física y mental, en sus pensiones futuras, en no tener autonomía económica, por ejemplo. Entonces, ¿de qué estamos hablando en Chile? Como ¿cuántas mujeres son cuidadoras? ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Podríamos conversar un poco sobre eso? Sí, bueno, de hecho, una de las cosas más relevantes y que es indudable es que una de las formas en las cuales se ha ido discutiendo de los sistemas de cuidado y un actor muy relevante ha sido el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Eso es algo sin duda. Y de hecho... las cuidadoras. Y las cuidadoras en general, o sea, como mujeres en general, han puesto en la palestra su realidad y lo han puesto en la palestra en una diversidad muy grande. Como acá se decía, desde contando la pandemia a antes de la pandemia, vamos entre un 20 y un 25% del PIB, lo cual es algo demasiado relevante. La diferenciación de la encuesta del uso del tiempo, en el INE 1 de cada 3 mujeres que no ingresa al mercado laboral por razones de cuidado, que todavía se ocupa ciertos términos un poco más conservadores, que son razones familiares permanentes, pero uno podría hablar de razones de cuidado de manera más estructural. Lo que tenemos nosotros asociado a los estudios del registro social de hogares inscritas, podemos llegar hasta 600, 700 cuidadoras de dependencia moderada y severa. O sea, tenemos porcentajes demasiado importantes en Chile que nos muestran la feminización de los cuidados.
¿Y por qué lo digo que es relevante? Porque una de las materias en las cuales el derecho al cuidado aparece de una manera muy fuerte, pero también asociada a los sistemas, tiene que ver con las personas que cuidan. Y en particular con las mujeres remuneradas y no remuneradas del trabajo de cuidado. Porque por un lado el sector de trabajadores de cuidado, que también es altamente feminizado, el sector de fuerza de trabajo es muy altamente feminizado, lo cual nos demuestra que a nivel internacional, en Chile y en la Latinoamericana y el Caribe, la reproducción de los roles y estereotipos de género sigue bastante vigente en todo lo que significa nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, incluyendo, eso se replica el día de mañana, por ejemplo, en aquellos calificaciones o servicios, oficios u profesiones que se marcan por estos roles. Uno va a mirar que en general los servicios de cuidado va a tener una fuerza altamente feminizada. Igual que en ciertos sectores, por ejemplo, cuando uno mira la educación parvularia, por ejemplo, cuando se empieza a construir, uno va a mirar que hay ciertos sectores que están asociados al cuidado que van a tener una feminización más grande. Pero además eso también ha sido sinónimo de mayor precarización laboral. Ahí hay toda una discusión en torno a sectores más feminizados, precarizados, que no alcanza esa discusión entre los sectores masculinos y los sectores femeninos en diferenciación, pero sí, por ejemplo, las brechas salariales de género. Ese es un problema mucho más estructural. ¿Qué es lo que nos señala con esa reproducción? Que actualmente y históricamente se va resolviendo en la interna de las familias el cuidado, y en particular suelen ser las mujeres. Son cadenas de mujeres de diferentes generaciones que van asumiendo ese cuidado por diferentes tipos de situaciones. Y hoy en día, cuando vamos avanzando, una población que envejece de manera acelerada, cuando tenemos bajas tasas de natalidad también, lo que nos va proyectando es que son las mujeres las que van manteniendo, incluso muchas mujeres mayores, cuidando a otras personas mayores. Ahora, yo hoy quiero poner un punto bien importante. Por esperanza de vida, la sociedad lo que va mostrando es que al 2050 vamos a ser 1/3 de la población, personas mayores. Y van a haber más personas mayores que personas de 15 años y más. ¿Qué significa eso? Que ya nos vamos a encontrar incluso con familias de una persona, que no van a tener redes familiares. Y por esperanza de vida, la mayoría van a ser mujeres. Y eso es algo demasiado relevante, y por eso también es tan importante construir sistemas, avanzar a este reconocimiento, a la necesidad del cuidado como una corresponsabilidad social del Estado, de la comunidad, de la sociedad en su conjunto, porque tenemos que llegar a esas familias, Claro. porque tenemos que conectar a las personas, porque tenemos que sacar de lo que significa hoy la soledad y la precarización. Lamentablemente, si seguimos manteniendo la responsabilidad en los hombros principalmente de mujeres, de diferentes tipos de realidades socioeconómicas, diferentes lugares del país, etcétera, lo que estamos generando que impacta directamente en las cifras de pobreza y desigualdad a nivel nacional. Y eso es algo que tenemos que atender de manera muy importante. Y afecta, y ahí Corte, yo creo que ustedes lo conocen muy bien, afecta en diferentes dimensiones. Afecta en que o no se puede ingresar, o no se tiene un ingreso económico propio, o no puedo ingresar al mercado laboral, o tengo que salir de mi trayectoria, tengo las mal llamadas lagunas por el no reconocimiento del cuidado. Es decir, es como un castigo social asociado al cuidado desde que empezamos a ejercerlo hasta la vejez, que se traduce en menores montos de pensión de jubilación. Ahí en el estudio también ustedes abordaban sí, yo creo que hay varias cosas ahí que se pueden hacer y que creo que podemos avanzar y que no hemos avanzado. Y que quizás esas tienen razón. Lo primero, a los países les ha costado mucho hacer operacionalizar la corresponsabilidad. Esto ha sido un tema de discusión en todos los países. ¿Corresponsabilidad familiar? Corresponsabilidad en términos de hombres y mujeres. Ah, ya, de género. Que la corresponsabilidad es un tema de hombres y mujeres, que hoy día es un tema de mujeres. Y es un tema que, si ustedes, yo por ejemplo soy trabajadora social de base, ¿cierto? Esa es mi formación. Y las profesiones de ayuda, las enfermeras, los trabajadores sociales, ¿qué son? Son profesiones de mujeres, son feminizadas, porque la ayuda, el cuidado están en manos de las mujeres. Y eso le ha costado mucho cambiarlo. Y ese es un cambio que necesita, no hacer un cambio va a ser un cambio, es un cambio cultural, es muy profundo. Entonces, para que ocurra, tienen que haber medidas que ataquen ese tipo de preferencias. Y para eso yo necesito, por ejemplo,
en el caso de las mujeres, terminar con toda discriminación acerca de los cuidados de los niños menores. Entonces, ¿por qué? Porque hoy día están asociados a las mujeres. Los niños están asociados a la madre. Y por lo tanto, la madre es el que tiene un derecho y ese derecho se lo otorga a su hijo. Entonces, para operacionalizar la corresponsabilidad, tengo que tener muchas medidas. Y en nuestra opinión, un sistema nacional de cuidado tiene que avanzar también en esa línea. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la sala cuna, con el derecho a las licencias, hay un montón de aspectos que todavía están muy asociados y no se ha logrado avanzar lo suficiente en términos de la corresponsabilidad de los padres. Si ustedes se fijan, hoy día hay estudios que demuestran, y para nosotros ha sido muy difícil ver hoy día, por ejemplo, que la educación de los hijos sigue dependiendo de la educación de la madre. Es una variable que está totalmente relacionada y sigue estando así. La informalidad, la informalidad laboral, la mujer se la transmite a la hija mujer y no así al hijo hombre. Entonces, culturalmente, y por eso aquí las ciencias sociales tienen mucho que decir. Les gusta mucho escuchar mucho cálculo, pero aquí las ciencias sociales tienen mucho que decir, porque aquí hay muchas cosas que están investigadas y que hay que poner al servicio de los proyectos de ley. Entonces, por ejemplo, todo eso tiene que ver con una forma en que los diseños siguen feminizando. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que el trabajo cuidado es un trabajo que es mal pagado, vamos a tener a las personas que tienen menos formación y que tienen disponibilidad para ser flexibles, para ser informales. ¿Quiénes son? Las mujeres. Entonces, ¿cómo cortamos esa cadena? Entonces uno tiene una expectativa de que haya medidas que podamos reconocer que van cortando esa cadena. Porque yo creo que esa es la discusión. Muchas veces, por ejemplo, y debe haber salido en los diálogos que Daniela nos trae, que es una discusión que se tiene con las cuidadoras y con todos nosotros. ¿Cómo se hace la pausa del cuidado? ¿Qué podemos obtener, por ejemplo, para sentir de que hay un break entre, ¿cierto?, en la labor del cuidado? Y es súper difícil, porque el cuidado, como es una instancia de gratuidad, de darle a otro, hay una cosa de la confianza, hay un vínculo. Claro. Entonces, no solamente... Incluso aunque no sea familiar. Aunque no sea familiar, no sirve que te reemplacen, no sirve. ¿Por qué? Porque socialmente la carga está puesta en ti. Entonces, sea culpa muchas veces. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que en esa perspectiva podamos avanzar en todas esas áreas que si nosotros no avanzamos allí, no vamos a lograr un verdadero cambio? Entonces, como a nosotros nos tocó mirar mucho, por ejemplo, Argentina y Uruguay, fuimos a investigarlo, a ver cómo ellos habían avanzado, y por ejemplo ellos tenían una noción bien interesante acerca de estas personas que eran cuidadoras informales, de formar organización para que la gente, entonces las cooperativas y todo eso. Yo me he dedicado una parte importante de mi vida a formar cooperativas, y entonces uno decía, bueno, aquí, y nos dábamos cuenta que cuando íbamos a mirar esas cooperativas también se precarizaba el trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque son asociaciones de mujeres que tienen poco acceso. Entonces, ¿cómo hacemos esa diferencia? Entonces, nosotros decíamos, quizás aquí uno pudiera avanzar, por ejemplo, en el trabajo informal a cooperativas de cuidado. Bueno, ¿cómo hacemos que la ley de cooperativas, que es una ley que puede funcionar de buena forma, le ponemos un enfoque de género a eso, a una perspectiva de género, en términos de que ellas tengan, por ejemplo, ciertas garantías de tributación, ciertas garantías en el ámbito educacional? No sé si me entienden. ¿Cómo hacemos una activación desde diferentes focos para que eso que estábamos pensando como un cambio que se va a dar en un plazo muy largo, lo podamos acortar intencionadamente? Sí, eso es súper relevante, porque además, si uno mira a nivel internacional el problema de la feminización, porque hace poco Latinoamérica está protagonizando mucho este debate, pero hace poco también estuve en Europa, en países que tienen, digamos, como estados contributivos mucho más grandes,
donde además hay nociones de estado de bienestar, que en este país no hay una apropiación de eso por haber estado tan centrado, digamos, en el mercado para resolver incluso los problemas de derechos sociales básicos, es que uno miraba el avance de la fuerza de trabajo, de cuidados en general, y la mayoría eran mujeres. Y ahora además con todo lo que significan las migraciones, son además mujeres migrantes. ¿Y qué significa? Que es trabajo muy precario, con altos grados de vulneraciones de derechos, pero a la vez también con salarios muy bajos. Pocos superaban el salario mínimo de cada uno de los países. Y yo creo que son dos discusiones que son muy interesantes a ver. Una, que acá tenemos que permear a todos los estados. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se discute en el proyecto de ley es los lineamientos que tiene que tener cada ministerio para aportar a este debate. Nosotros tenemos que efectivamente un cambio cultural de esta magnitud tiene que tener toda una pedagogía detrás en la cual podamos ir avanzando desde los diferentes ministerios, porque cada uno, independiente que esté en el mundo laboral, que esté en el mundo de la educación, que esté en el mundo de la salud, contribuye a generar una corresponsabilidad social entre el Estado y los diferentes actores de la sociedad, pero también dentro de las familias. Claro. Pero además porque hay muchas, y hay algo importante, hay muchas familias de mujeres jefas de hogar que son monomarentales, que no tienen con quién ser corresponsable al interior de la familia. Y si uno le pone un foco más, se va a encontrar que muchas veces es el hijo mayor que ve impactado su derecho a la educación. Y eso no es problema de esa mamá que está intentando sostener a su familia cotidianamente, sino que es la falta de políticas de corresponsabilidad social en particular y de género que nos permitan que esto deje de pasar. Entonces, yo concuerdo ahí que necesitamos, pero este es un debate que en Chile además no es nuevo, este es un debate histórico que está también integrado a la ley de violencia integral que se acaba de promulgar, que también está en la ley que comúnmente se conoce como ley de papitos corazón, etcétera. Están saliendo en todas las diferentes leyes con un enfoque de género, en las cuales tenemos que ir generando tanto campañas, educación, ingresar a la educación formal por esto, y yo ocuparía un último elemento en esto, que es que la sociedad también tiene que discutir la valoración del trabajo de cuidados. Sí. Porque si nosotros seguimos creyendo que al final los cuidados son principalmente un atributo natural de las mujeres, por tanto no femenino, son, claro, cualificados como los trabajos mayormente masculinos, yo voy a seguir otorgándole un valor muy bajo económicamente. Y los cuidados en este momento están al centro de las economías, sosteniendo las economías, sosteniendo las familias, que el concepto de sostenibilidad de la vida cotidiana, el poder sostener que las personas vayan a trabajar, el que yo me pueda recuperar de una enfermedad, el que yo me alimente todos los días, el poder ser productivo y productivo, claro, porque hay alguien detrás que nos permite cuidarnos para eso. Entonces, yo creo que esa discusión también es una discusión país. ¿Cuánto nosotros le estamos dando de valor al trabajo de cuidado en su amplia gama? Porque tenemos algunos más profesionales en los sectores de salud, en educación, etcétera, pero también tenemos los sectores más de oficio. Hoy en día se certifican personas en esto. Bueno, discutamos cuánto vale ese trabajo de cuidado para mejorar el trabajo decente, pero también a lo que significa un trabajo que muchas veces también es de mucho esfuerzo físico, está asociado a grandes enfermedades laborales por lo mismo. Entonces, esa discusión creo que es una discusión muy relevante también para empezar a pensar. Pero ya termino. Para tener un sistema nacional de cuidados que permite ir garantizando un derecho robusto, Chile tiene que discutir formas redistributivas y de contribución, de solidaridad también en ese aspecto, porque con el sistema actual que tenemos de financiamiento no podemos estar siempre pensando en el máximo teniendo la misma escala fiscal, la misma billetera. Entonces, discutir el pacto fiscal serio para esto, y ahí podemos discutir si es más PIB o menos PIB, estoy de acuerdo en eso, pero tenemos que rediscutir que necesitamos mayores financiamientos públicos para hacernos cargo de demandas tan sentidas y derechos universales como son el derecho al cuidado. Sí, hay un punto que tocabas de cómo ponerle valor al trabajo de cuidados. Sí, creo que al principio lo mencionabas que muchas veces ni siquiera se reconoce como un trabajo, es solo como lo que te toca hacer porque eres la mamá, la hija, la cuñada, no sé, como que ni siquiera, incluso a veces es como gente que ni siquiera es parte de la familia, es como la vecina que cuida La vecina cuidando, que eso es muy común. Sí, eso es muy común. Yo creo que por eso que es importante y no olvidar que uno debiese pensar en como una organización social del cuidado, donde la familia, los empresarios, las universidades, el Estado,
todos participan de alguna forma. Y no olvidar que hoy día el sistema, y eso es súper importante, va a descansar en los municipios. Los municipios, una vez más, van a ser los grandes articuladores de este sistema, con poca plata, con desigualdades de financiamiento. Entonces, también pensar en eso, en que si esto va a ser territorialmente, no produzcamos otra desigualdad también, dependiendo de cómo los municipios puedan articular esta oferta. Yo creo que, como dice Daniela, felices de que nos hayan traído hoy día a discutir de esto. Se discute poco, se ve poco en televisión, se ve poco en radio, y yo creo que necesitamos discutir más, y porque yo creo que aquí tanto el Estado como un montón de organizaciones tienen mucho para decir, y se escucha poco. Sí, estoy muy de acuerdo en eso. Bueno, y agradecer también el espacio. Sí. Siempre permiten tomar estos temas tan importantes. Yo creo que puedo, como terminar, tomar lo que señalaba. Yo resaltaría mucho lo que ya dijo parte de la población importante ahí, que además sigamos discutiendo las universidades, la sociedad civil, las comunidades. Chile tiene cuidados comunitarios y tenemos que también reconocerlo, cómo juegan el rol las regiones, la diferencia que existe en cada una de sus realidades. El país tiene que discutir de cuidados. Eso es lo que yo creo que es lo más relevante, y ojalá este debate, para llegar a los mejores acuerdos democráticos, este debate ojalá se tome la agenda pública y empecemos a discutir de algo que es tan transversal, tan compartido y tan necesario hoy en día. Sí, eso mismo pensaba, es un debate muy transversal a la sociedad, o sea, no depende solo del nivel socioeconómico, o sea, en todas las familias se necesita cuidado, se necesita en este momento, se va a necesitar a futuro, y si no es en tu familia, es quizás la familia de al lado. Entonces creo que es muy bueno estar discutiendo esto y esa postura de seguir debatiendo, de que ojalá salga en más espacio. Nosotros vamos desde la neta a seguir atentos al debate, quizás podamos volver a conversar también en este espacio. Así que nada, aquí vamos a terminar este episodio. Muchas gracias a ambas por participar, por darnos sus experiencias en esto, y les dejamos invitados a quienes están escuchando que puedan estar atentos al próximo episodio de La Informante. Muchas gracias a ambas. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic,